Am, bueno, buenos días, supongo. Em, Hoy día voy a exponer sobre el síndrome de Prader-Willi, en generalidades y obviamente específicamente. Mi nombre es Saori Nicole Butrón Guardamino, con número de registro 64374, estudiante de UCEBOL, y voy ahora a exponerlo mediante diapositivas. Bueno, síndrome de Prader-Willi. Historia. En 1887, Landon Down describió a la primera niña con probable síndrome de Prader-Willi. Esta manifestaba discapacidad mental, baja talla, hipogonadismo y obesidad. En ese entonces, él le llamó a la condición polisarcia. 70 años más tarde, Prader y sus colegas dieron a conocer una serie de casos con fenotipos similares, pero no ocurrió nada. Finalmente, en 1981, Ledbetter y sus colegas identificaron microdelesiones dentro del cromosoma 15, como el sitio de Prader-Willi. Introducción. Se sabe que el síndrome de Prader-Willi es una alteración genética de escasa incidencia, o también cabe decir que es muy rara. Se estima que la recurrencia de esta enfermedad o este síndrome es de 1 de cada 25.000 nacidos. También, este síndrome es una enfermedad genética de discapacidad intelectual que se asocia a múltiples manifestaciones en otros sistemas del organismo. La causa de esto se debe a la falta de expresión de los genes situados en el brazo largo del cromosoma 15, que es de herencia paterna, y que están en la región cromosómica 15q11q13, como se puede ver en la imagen. El cromosoma 15, la cabecita principal, que es la de arriba, es el brazo corto, por tanto se representa por una B. Y el cuerpo largo es el brazo largo, por lo tanto se representa con Q. La zona de acá es Q11q13. También cabe mencionar que la región 15q11q13 está sometida a un sistema de control de expresión genética denominada impronta genómica. La impronta genómica es una marca epigenética que implica la inactividad de determinados genes en función de su origen paternal. También en la región 15q11q13 se incluyen los genes de expresión bialélica no sometidos a impronta. El gen P, que es el gen del albinismo oculocutáneo tipo 2, y subunidades de los receptores del ácido alfa-aminobutírico. GABR-B3, GABRAS y GABRG3, que contribuyen a algunos aspectos fenotípicos de los pacientes. También esta enfermedad se caracteriza por las anomalías hipotálamo-hipofisiarias, que cursa con hipotonía grave durante el periodo neonatal o las primeras semanas de nacidos y los 2 primeros años de vida. También se cursa con la hiperfagia con alto riesgo de desarrollar a obesidad mórbida en la infancia y la edad adulta, así también como dificultades a la hora de aprender y graves problemas de conducta que se desarrollan en el paso del tiempo y se pueden convertir en psiquiátricas. También en el síndrome de Prader-Willi, la obesidad es un factor muy importante que influye tanto en la morbilidad como en la mortalidad de los pacientes. Las complicaciones principales son el desarrollo de diabetes, mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria y los trastornos articulares. También, según mis investigaciones, en varios estudios, los expertos coinciden en señalar que el diagnóstico debe estar basado en criterios clínicos,
En eso se tomó un ejemplo de los criterios de Hull, que se dieron en 1993, fueron revisados recién en el 2001. También el síndrome de Prader-Willi presenta variedades de manifestaciones características, dependiendo de los individuos. Es muy común que estos, en los primeros meses de vida, presenten dificultades en la succión, hipotonía, excesivo letargo o sueño y fallo de medro, que es el retraso en el aumento de peso y en el crecimiento físico, que puede ocasionar retrasos en el desarrollo y en la maduración. Posteriormente, también se presentan otras manifestaciones, como el retraso en el desarrollo, dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta, que fácilmente podrían llegar a conductas y trastornos psiquiátricos. Todo esto está asociado a una hiperfagia marcada y a una falta de control en la ingesta de alimentos, que acompaña de otros trastornos endocrinos, lo que nos lleva a una obesidad mórbida. Importante también, con complicaciones que nos conllevan a un empeoramiento de calidad de vida y aumento de mortalidad. Un dato muy importante es también que la disfunción hipotalámica puede ser la responsable de muchos de los rasgos del síndrome de Prader-Willi, ya que, entre otros, existe una insuficiente secreción de hormona de crecimiento, o GH, originario un aumento de la masa grasa, también disminución de la masa magra, la talla baja, manos y pies pequeños, en niveles disminuidos del IGF-1 y finalmente respuesta positiva al tratamiento de GH exógena, o sea, el tratamiento del hormona de crecimiento. Bueno, ahora, las características clínicas. En las características clínicas existe una disfunción hipotalámica que es capaz de explicar gran cantidad de los síntomas, incluyendo la hiperfagia severa, la dificultad en la regulación térmica, el alto umbral por el dolor, las apneas centrales del sueño, los déficits hormonales, como el déficit de la hormona de crecimiento, por lo tanto son muy chiquitos, y gonadotropinas. La talla baja, la alteración de la composición corporal con mayor masa grasa y menor masa magra, y trastornos cognitivos y del comportamiento. Bueno, en características clínicas tenemos dos: alteraciones endocrinas y alteraciones clínicas no endocrinológicas. Ya. En alteraciones endocrinas tenemos el déficit de GH, hipogonadismo, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, obesidad y complicaciones asociadas, alteraciones en la mineralización ósea. Vamos a explicar punto por punto. Bueno, el primer punto es el déficit de hormona de crecimiento. Según estudios, se estima que el 80% de infantes sufren de déficit de la hormona de crecimiento, o GH, y este persiste hasta la adultez, en más del 30% de los casos, obviamente. El déficit de GH también nos conlleva a una baja estatura. Además, hay un cambio en la composición corporal, con mayor grasa y menor grasa magra. También, según estudios realizados, se determinó que los beneficios de la estatura y la composición corporal en todos los pacientes con síndrome de Prader-Willi, independientemente de si se presenta o no la deficiencia en los test de estímulo. Bueno, el segundo punto es el hipogonadismo. El hipogonadismo se produce en el síndrome de Prader-Willi como un componente central, pero también se produce una disfunción gonadal primaria.
En niños, entre el 80 al 90% de los casos se manifiesta en la infancia por criptorquidia, uni o bilateral. También hipoplasia escrotal y en algunas ocasiones se asocia al micropene, un pene muy chiquito. Por el contrario, en niñas, la hipoplasia genital pasa más desapercibida. La falta del desarrollo puberal es muy frecuente en los pubertos y pubertas, o sea, sin diferenciación de género. También se puede producir un desarrollo puberal incompleto en chicos y una amenorrea en chicas, que es en base al periodo. También cuando exista un fallo gonadal, se debe realizar un tratamiento hormonal sustitutivo. Eso es lo que se aplica en la mayoría de varones. Y en cuanto a mujeres, el tratamiento es individual. También que en el caso del tratamiento de ellas se siguen los niveles de inhiba B en plasma. También en casos de la fertilidad, la fertilidad de las mujeres con síndrome de Prader-Willi es afectada, pero se debe considerar el uso de anticonceptivos en caso de que la fertilidad esté conservada. Por otra parte, también en algunos casos se produce la pubertad adelantada. Después, el punto número 3 sería el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la frecuencia en la que ocurre es variable. Depende de las series, pero está descrito que en niños hasta un 20 y 30% de los casos lo padecen. La mayoría de estos es hipotiroidismo central, pero también hay hipotiroidismo primario. Lo adecuado sería hacer la prueba de despistaje anual. El cuarto punto sería la insuficiencia adrenal. En la tasa de mortalidad aumenta y se estima que un 30% muere antes de los 30. También se cree que algunos de las muertes súbitas han sido causados por insuficiencia adrenal. Teóricamente hablando, los infantes con síndrome de Prader-Willi podrían tener insuficiencia adrenal por la disregularización hipotalámica que ya se habló antes. También, según las guías, se recomienda suplementar con corticoides en caso de enfermedad importante o cirugía. El siguiente punto y el penúltimo es la obesidad y complicaciones asociadas. Y también se había mencionado que acerca de la obesidad es muy peligroso. Entonces, en la obesidad y complicaciones asociadas hay 5 factores por los cuales los niños con síndrome de Prader-Willi presentan adiposidad. El primero sería que presenta al nacimiento una menor masa magra y mayor masa grasa. El segundo es que las alteraciones en la regulación del apetito. El tercero es que tienen un gasto calórico de 30% inferior a niños de su misma edad. Por lo tanto, gastan menos grasa. No la pierden con facilidad como un niño normal. Cuarto punto. Los déficits hormonales, especialmente el déficit de hormona de crecimiento, de GH. El quinto punto. La hipotonía y la falta de masa muscular que dificulta la realización de ejercicio. Esos 5 puntos. De ahí, en el 25% de los casos, los pacientes con síndrome de Prader-Willi desarrollan diabetes tipo 2, que es diabetes que se da a los infantes, a los niños, y la edad estimada es alrededor de los 20 años. Bueno, el último punto son las alteraciones en la mineralización ósea. La densidad mineral ósea disminuida y un alto riesgo de osteoporosis y fracturas. Es importante controlar las fracturas de riesgo sobre las que podemos actuar, como reponer los déficits,
recomendar actividad física y mantener unos niveles adecuados de vitamina D y una ingesta apropiada de calcio para mantener los huesos. El tratamiento con hormona de crecimiento también ha demostrado mejorías en la densidad mineral ósea. Ahora pasemos a las alteraciones clínicas endocrinológicas. Tenemos la hipotonía. La hipotonía es hipotonía y retraso mental, el primer punto. Aquellos que presentan hipotonía y disminución de una masa corporal, especialmente en los primeros meses de vida. La estimulación precoz es el mejor método para mejorar el tono muscular. El segundo punto serían las dificultades en la alimentación. En la mayoría de nacidos se presentan dificultades en la alimentación. Debido a eso, precisan alimentación por sonda nasogástrica. Para evitar la falla de Medro. Esto es debido a la falta de tono muscular en los músculos de la boca que posteriormente conllevan a una falla en el lenguaje. Por ello que deben ser referidos a un nutricionista y a un logopedo especializado lo antes posible. El tercer punto son las apneas del sueño. Se presentan apneas centrales como también obstructivas. Es necesario hacer una polisonografía o PSG antes y después del tratamiento con GH, o sea, la hormona de crecimiento. También debe ser revisado por un otorrinolaringólogo y, de ser necesario, proceder a realizar una amidalectomía. En caso de persistencia en las apneas, se debe recurrir a un neumólogo para la ventilación nocturna. Acá, una imagen de las apneas del sueño. El penúltimo punto son las escoliosis y los problemas ortopédicos. Frecuentemente hay presencia de escoliosis y pie plano. En este caso es necesario recurrir a un traumatólogo u ortopedista infantil, ya que normalmente se presenta en niños. El último punto sería el coeficiente intelectual, el IQ. Trastornos de conducta y trastornos psiquiátricos. En pacientes con síndrome de Prader-Willi, el coeficiente intelectual o IQ varía entre un 50 a 80%. Estudios recientes demostraron que el uso del GH a largo plazo aumenta el coeficiente intelectual. En el primer año son muy sociables, en el primer año nacido. Posteriormente tienen rabietas, actitudes obsesivo-compulsivas, cambios de humor, rascado agresivo de la piel. Estas son alteraciones de conducta que pasan los pacientes. Cuando llegan a la adolescencia, pueden llegar a desarrollar trastornos psiquiátricos de tipo psicótico y afectivo. Bueno, ahora, el diagnóstico. El síndrome de Prader-Willi puede sospecharse ya desde el nacimiento ante la presencia de un recién nacido con hipotonía axial. El diagnóstico clínico puede realizarse mediante la aplicación de los anteriores diagnósticos descritos por Holm, pero para confirmar el diagnóstico debe realizarse un estudio genético que confirme la alteración en el cromosoma 15 que se caracteriza del síndrome de Prader-Willi. En esta imagen es la tabla. Tenemos nuevos criterios sugeridos para realizar test genéticos y rescatar el síndrome de Prader-Willi. La evaluación, los criterios para realizar el estudio genético. Del nacimiento a los 2 años, los criterios clínicos para realizar el estudio son la hipotonía con succión débil. De los 6 a los 12 años, de los 2 a los 6 años, mejor dicho, tenemos la hipotonía y antecedente de succión débil y el retraso global del desarrollo. De 6 a 12, los antecedentes de la hipotonía con succión débil que persisten
el retraso global del desarrollo y la ingesta excesiva. Por eso se produce la obesidad. De 13 hasta la edad adulta está el déficit cognitivo, que se refiere al retraso mental, pero moderado. La ingesta excesiva, que después se convierte, si no se controla, se convierte en obesidad. El hipogonadismo hipotalámico o problemas de comportamiento típicos, que ya se explicó, incluyen las rabietas, los comportamientos obsesivo-compulsivos. Ahora pasamos al tratamiento. Hay dos características más destacadas del síndrome de Prader-Willi, que son el apetito insaciable o hiperfagia y los problemas del comportamiento. No existe una cura para aliviar o controlar los síntomas asociados al síndrome de Prader-Willi. Sin embargo, hay diversos tratamientos y terapias que pueden ayudar a reducir o incluso aliviar algunos de los síntomas. Varios medicamentos, vitaminas y otros tratamientos han sido probados, siendo algunos de ellos útiles en casos particulares. El tratamiento. Tenemos el diagnóstico precoz y la intervención temprana. Intervenciones terapéuticas como la terapia con hormonas de crecimiento, terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla, y cada terapia en sí sirve bastante por cada aspecto de los puntos que se ha hablado, como por ejemplo el ocupacional puede servir para el punto donde hablamos sobre las rabietas, los trastornos obsesivos afectivos y toda la cosa. También un tratamiento muy interesante, y es el que más se usa y el que más información se brinda, es el tratamiento con GH, el tratamiento con la hormona de crecimiento. El tratamiento con la hormona de crecimiento en niños con síndrome de Prader-Willi es seguro, siempre que se haga una monitorización rigurosa, en especial el diagnóstico clínico y la polisomnografía, por la posibilidad de apneas y tratamiento oportuno en caso de ser necesario. También se deben monitorizar los niveles de glucosa, los niveles de insulina y el HbA1c. De ahí la escoliosis no suele ser una contraindicación, pero se debe seguir con el equipo de traumatología y ortopedia, porque siempre puede haber contratiempos. De ahí la dosis recomendada es de 0,035 miligramos por cada kilo al día, pero en caso de obesidad es ajustado por la superficie corporal. En ese caso sería 1 miligramo por cada kilo al día. En caso de menores de 2 años, se inicia con una dosis baja y se aumenta la dosis completa en 3 a 6 meses. De ahí también estudios demuestran que la mejoría de la composición corporal se mantiene en la vida adulta si continúas con el tratamiento de GH. Bueno, ahora pasemos a recomendaciones. Una de las recomendaciones que les brindaría sería comer más saludable para controlar la obesidad, el apetito principalmente. Y antes de iniciar un tratamiento, hacer la observación minuciosa para evitar contratiempos. Dado también que el síndrome de Prader-Willi es una rara enfermedad, se requiere un equipo multidisciplinar experto. Por lo tanto, cuando uno se dirija a un centro especializado para realizar el tratamiento, se tiene que primero asegurar de que tengan un equipo multidisciplinar adecuado
con experiencia en su manejo. También el tratamiento con hormonas de crecimiento se debe iniciar lo antes posible. Y según estudios, si se inicia antes de los 2 años de edad, tiene mayor beneficio, puesto que a la edad de los años se inicia la obesidad. Bueno, ahora ya eso sería todo, el final. Gracias.